manera es practicando. Bien, así que ya saben que de acá en más vemos otro tema. Bien. Ok, yo ahora les voy a compartir un link acá por el chat. Vamos por acá. ¿Dónde tengo el chat? Acá. Bien, ahí les compartí un link por el chat. Por favor ingresen a ese link. Es una web de Mentimeter. Y cuando ustedes estén ingresando van a ver algo así como tienen acá en mi pantalla. Y acá van a tener que ingresar un código. El código que van a ingresar es este. 3511 1648. Bien. Lo puedo copiar. Si quieren, se los paso por el chat. Y vamos a responder. No, este no es el número. Vamos a responder a las preguntitas que están ahí. Ya algunos están respondiendo. Me deja copiar. 3511 1648. Ahí está el código. Bien. Ok. Ustedes vayan respondiendo, ¿sí? Ahí les hago una pregunta acerca de la familiarización que ustedes tienen con Excel. Capaz que no tienen idea, no saben ni cómo arrancar, capaz que tienen algún uso, ¿sí? O tal vez lo usan todos los días, no sé. Entonces, la idea es que ustedes me cuenten cómo están, ¿sí? En función de eso, vamos a ir acelerando o bien haciendo pausas al momento de explicar todos los temas de hoy. Sí, necesito que hoy estén bastante despiertos porque vamos a ver un montón de cosas, ¿sí? Un montón de fórmulas, funciones, para ya empezar a trabajar con el trabajo práctico. Bien. Vayan llenando, por favor. Si alguien no puede ingresar, me avisa. Abro el micrófono y me comenta si no puede, si tiene algún problema. Bien. Ahí en el chat, repito, compartí la web, la URL y también compartí el código. Bien. No quiero mostrar hasta que más o menos hayan llenado varios, hayan respondido varios la preguntita que les hice. Bien. Mientras les voy contando qué es lo que van a encontrar en el aula virtual. Tenemos los manuales de Excel, hay un manual de funciones y tenemos los videos elaborados por la cátedra y videos de apoyo, que como siempre les contamos, que ahí van a encontrar videos de distintas fuentes como YouTube y demás. Y ya tenemos el primer trabajo práctico de Excel, que ya vamos a ir a ver de qué se trata. Y ese trabajo lo tenemos que desarrollar en base a un archivo base. ¿Bien? Y acá están todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Ok. Bien, veamos cuántos somos en total. Unos 30. Bien, y acá faltan algunos que respondan. Porfa, respondan. Bien. Mientras tanto, les voy contando que acá en el foro, vuelvo atrás un ratito, estoy en la pestaña de Excel. Acá en el foro van a encontrar una entrada que yo hice un posteo y allí subí un archivo. Este archivo lo tienen que descargar en sus computadoras para que empecemos a trabajar. Bien, ahí ya se detuvo, ya no están llenando más, hay gente que no está llenando, pero bueno, no importa. Con esto es suficiente. A ver, era una pregunta bastante sencilla, una única pregunta, y dice, ¿qué tan familiarizado te sentís con Excel? Bien, 2 personas han respondido que no saben ni cómo arrancar. 18 personas me dicen que lo usó alguna vez y 2 personas lo usa frecuentemente, ¿sí? Esto ya a mí me da una idea sobre el conocimiento que ustedes pueden llegar a tener y para orientar nuestra clase. Bien, la mayoría lo usó alguna vez
¿sí? Así que vamos con eso, ¿sí? Tenemos 2 personas, obviamente no vamos a dejar de lado. Estas personas son las que también me interesan mucho en el sentido de que si nunca han visto, es importante que presten mucha atención porque el trabajo práctico inicial que tenemos de Excel, vamos a ver que no se entrega ahora, lo vamos a hacer en 2 clases, lo vamos a ver el día de hoy y la clase que viene, y luego van a tener el box de entrega para que ustedes suban ese trabajo práctico. Después, muy posiblemente, continuemos con el mismo trabajo práctico, ¿sí? Pero con otro tipo de funciones. Así que no nos podemos quedar, ¿bien? Tenemos que ir al día, estar muy despiertos y tratar de hacer la mayor práctica posible. Bien, recordemos que el segundo parcial es todo sobre Excel y es en máquina. De manera que hago mucho hincapié en eso, en la práctica que ustedes tengan con la herramienta. La única forma de aprender es practicando. Bien, ok, gracias por llenar esta preguntita. Ok, entonces, volvamos. Les había comentado que teníamos un foro. En ese foro yo les dejé un archivo, ¿sí? Que si hacen clic acá en la palabra archivo, nos lleva a esta hoja de cálculo y yo les voy a pedir que descarguen ese archivo. ¿Cómo voy a hacer para descargar? No van a poder trabajar acá porque, como dice acá, es de solo lectura. Yo necesito que lo descarguen desde archivo, opción descargar, opción Microsoft Excel. Bien, para que ustedes lo descarguen y lo puedan trabajar desde Excel en sus compus. Porque esto, lo que ven acá, esto es Google Sheet, ¿sí? Es la herramienta de Google, no es Excel. Y nosotros lo que vamos a ver es Excel. Bien, así que muy importante que descarguen el archivo. Ok, bien. Vamos con esta presentación. Mientras ustedes vayan descargando. Bien. Estamos acá. Bueno, acá están más de los temas que vamos a ver el día de hoy: elementos de la pantalla, tipos de datos, cómo manipular celdas, cómo cambiar las estructuras. Vamos a ver cómo insertar y eliminar elementos, formato de celdas, funciones básicas y finalmente la función sí. Así que tenemos un montón. Bien, a modo así muy de repaso y sobre todo apuntando a la gente que recién está iniciando en este programa, vamos a ver los elementos de la pantalla de Excel. Tiene un aspecto muy similar al de Word, en el sentido de que tenemos acá la cinta de opciones, esto que está remarcado acá, que es idéntico al Word, la barra de títulos, en donde vamos a visualizar el nombre del documento. Por defecto los documentos se llaman libro 1, en el Word era documento 1, documento 2. Bien, acá arriba, en este sector, tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, que es una barrita configurable, en la cual podemos tener las funcionalidades que usamos con mayor frecuencia. Bien, acá abajo tenemos las vistas del documento, las opciones de zoom, y acá empezar, esto es lo normal, ¿sí? Lo que ya venimos acostumbrados a ver. Y acá empieza la novedad. Bien, la novedad es que tenemos ahora una barra de fórmula. Esta barra de fórmula, la que ven acá arriba, en esa barra vamos a poder introducir nuestras fórmulas, nuestras funciones, ¿sí? Para poder hacer los cálculos. A ver, sigue llegando gente. Bien. Bueno, eso es como la novedad y la van a utilizar un montón. ¿Qué más tenemos? Barra de etiquetas. Acá abajo, ¿sí? Por cada libro que ustedes abran, por cada documento, van a tener la posibilidad de ir agregando hojas, ¿sí? Muchas hojas, ya vamos a ver qué contienen las hojas, inicialmente nada. Inicialmente cuando ingresamos a este programa, vamos a ver una especie de cuadrillas. Esas cuadrículas o esas cuadrillas están conformadas por filas, ¿sí? Como ven acá, y cada fila está identificada con un número. En este caso, en el ejemplo, es el número 8. Ahí estamos en la fila 8. Y también vamos a encontrar columnas, ¿sí? Cada columna está identificada con una letra, ¿bien? Y la intersección entre cada columna y la fila
se llama celda. Entonces, cada celda va a tener como una dirección, ¿sí? La dirección de la celda, en este caso acá justo no se ve, pero sería la columna A, porque dijimos es A, B, C, D, E. Entonces, esta celda sería la celda A, columna A, fila 8, ¿sí? Entonces, esa celda tiene esa dirección. Ok, bien. Para eso, bueno, voy a ingresar ahora sí al programa de Excel. Sí, yo ya lo tengo abierto. Este es el archivo que ustedes tienen que descargar. Me van comentando si pudieron descargarlo. Me dicen que sí, que no, cuéntenme, porque necesito que ustedes estén conmigo, así vamos haciendo la práctica, ¿sí? Me cuentan sin vergüenza, me dicen sí, profe, no, profe, no lo encuentro, no sé dónde. Me avisan, porfa. Bien, acá están escribiendo, sí, sí, han podido, bueno, listo, ahí veo que algunos han podido descargar, así que vamos a continuar, ¿sí? Bien, yo los invito a hablar, tienen el micrófono, ¿sí? No quisiera que esto sea un monólogo, sobre todo con este tema, ¿bien? Si yo les pregunto algo, por favor, si pueden responder un sí o un no, o sea, no les voy a pedir, no les voy a preguntar nada extraño, así que sin miedo, sin vergüenza, contestan, ¿sí? Así no hacemos esto como un monólogo, ¿ok? Bien, entonces, entiendo que ya muchos han descargado este archivo, así que comencemos. Como les decía inicialmente, acá tenemos abajo, ¿sí? Todas las hojas que conforman un archivo. Yo tengo este archivo y acá tengo diferentes hojas. Si quisiera agregar una hoja nueva al documento este, puedo hacer clic en este símbolo de más y con eso se agrega una hoja. Vamos a ver a dónde se agregó, acá al final. Por defecto, el nombre de la hoja es hoja 1. ¿Sí? A este nombre, por defecto, le podemos cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el nombre podemos hacer un doble clic. Ahora un clic afuera y de nuevo doble clic. Con eso lo dejamos en modo edición. Así que podemos cambiarlo al nombre ejemplo. Bien. Y fíjense acá que ustedes ven las otras hojas con un colorcito distinto. Esto también lo podemos agregar o modificar desde acá. Hago clic en la hoja, en este caso en ejemplo, y vamos a la opción que dice color de pestaña. Y allí podemos elegir, no sé, esta anaranjada, por ejemplo. Bien. Esto de agregar o quitar hojas forma parte de lo que sería cambio de estructuras, uno de los temas que decía en la presentación. Si vamos acá, sería cambio de estructura. A eso se refiere con las opciones para agregar o quitar hojas. Bien, bueno, vamos a posicionarnos en la primera y les voy comentando. Hace rato les decía que cada columna está identificada con una letra y cada fila con un número. Entonces, si me posiciono acá, fíjense que acá me dice el nombre de la celda, C20. Si me posiciono acá, también, ¿de acuerdo? Ok, bien. Vamos a ir ahora a la hoja número 2 que dice formato. Vamos allí. Acá vamos a tener un conjunto de datos. Se trata de ventas de una sucursal, son todos datos ficticios de ejemplo. Y a estos datos podemos asignarles algún formato. ¿Bien? Por ejemplo, a esto, ¿sí? Lo puedo seleccionar. ¿Cómo selecciono? Me posiciono en la primera celda y con la tecla Shift, esa que tiene la flechita para arriba, y con las teclas de desplazamiento hacia izquierda y derecha, aprieto la tecla Shift y me muevo con la flechita. Así me voy a ir moviendo de celda en celda. ¿Bien? Una vez que seleccioné, ya estaría en condiciones de, a ver, déjenme ver acá una cosita, acá se ocultó, bien, acá. Ya estaría en condiciones de aplicarle algún estilo, algún colorcito o algo, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo
cambiar esto es idéntico al Word, así que si ya saben manejar esto es un trámite, esto es un repaso. ¿Sí? Podemos cambiarle el color, algo así, bien. Y también lo que podemos hacer es cambiar el relleno. Por ejemplo, acá tenemos el tachito de pintura. Si lo desplegamos vamos a encontrar diferentes opciones. En este caso puedo elegir algo así, amarillo, lo voy a anclar, ahí está. Bien, ok, vamos a dejarlo, está bien así. Noten otro detalle, fíjense que acá, si me posiciono en la celda, en la barra de fórmulas voy a ver el contenido de esa celda. En este caso dice productos vendidos. Pero si vemos en la tablita que tenemos acá, es como que no entra, ¿sí? Todo el texto. Acá veo todo el contenido y acá veo que no figura con el color. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar el ancho de esta columna. Para eso vamos a posicionarnos en la celda o en la columna que queremos ampliar y con el puntero del mouse me voy a acercar acá arriba, entre el medio de las dos columnas, la columna D y la columna E. Fíjense cómo el puntero del mouse cambia de forma, se convierte como en una cruz negra. Fíjense que acá tiene la forma de una cruz blanca. Y si me muevo, cambia a una cruz negra. Cuando toma esa forma, hago un clic y arrastro. Arrastro hasta el ancho que yo deseo, hasta que estoy conforme, lo suelto. En ese caso, hemos ampliado el ancho de la columna. Y lo mismo podemos hacer con las filas. ¿Sí? Podemos darle el alto que nosotros necesitemos. Bien. Otra forma de adaptar el ancho y el tamaño de las filas y columnas es haciendo que el ancho se autoajuste al contenido. ¿Qué significa eso? Que tenga el ancho exacto, ni de más ni de menos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, puedo tener algo así, en donde el ancho ya es excesivo y lo que tendría que hacer es achicarlo un poco. Bien, entonces para lograr que el ancho sea autoajustado, bien, lo que puedo hacer es seleccionar todas las columnas. Fíjense, cuando me posiciono arriba de una columna, el puntero del mouse se transforma en una flechita negra. ¿Sí? Ahí la selecciono. O bien hago un clic y arrastro hasta abarcar todas las columnas que quiero. Una vez que seleccione todas las columnas que necesito, fíjense que me voy a posicionar acá hasta que el puntero del mouse cambie de forma y hago un doble clic rápido, así, rapidísimo. Entonces hago doble clic y con eso todo se ajusta al contenido. ¿Sí? Entonces esta columna que quedó muy ancha, bien, se hizo ajustada exacto al contenido. Si tengo así de nuevo, doble clic, se ajusta de forma automática. Y lo mismo vamos a tener con las filas. Con un doble clic voy ajustando a la altura que requiere. ¿Sí? Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es el formato de los números. En Excel vamos a ver que constantemente estamos manejando números y cada número puede representar diferentes unidades, ¿sí? Por ejemplo, estos números de acá representan cantidades, porque, ¿cómo me doy cuenta? Porque el título me dice productos vendidos. Entonces yo puedo inferir que se trata de cantidades. Sin embargo, acá tengo una columna de ventas y otra columna de gastos. Esto no me da la sensación o la noción de cantidad, sino más bien de importe, un importe monetario. Entonces, acá, como siempre, en Excel vamos a trabajar con muchos números, es importante marcar o identificar el tipo. Así que en este caso, como sé que ambas columnas son de tipo importe monetario, los voy a seleccionar y acá dentro de la ficha de inicio vamos a encontrar diferentes formatos de número. En este caso, si desplegamos acá, vamos a encontrar diferentes formatos. En este caso voy a elegir el símbolo peso de Argentina y con eso ya logré diferenciar, ¿sí? Si tendría algún porcentaje, le aplico esto para diferenciar del resto. Por ahí parece como un detalle, pero
cuando ustedes tengan sus planillas llenas de números, se van a dar cuenta que es necesario en algún lugar indicar de qué tipo es ese número, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que acá estamos viendo en Excel todas las celdas y hay una especie de cuadrícula, ¿bien? Si mando a imprimir, supongamos esta hoja, voy a presionar Control P, esto es lo que se va a imprimir. Acá en ningún lugar figuran las rayas de cada celda, de cada fila y columna. Eso no se imprime. Bien, eso es una vista que por defecto proporciona Excel. Incluso si yo no quisiera ver esas grillas, esas líneas, podemos ir a la opción de vista y acá tenemos línea de cuadrícula. Si lo quito, se ve la hoja en blanco, ¿sí? Que es la forma que visualizamos al momento de imprimir. Pero obviamente sabemos que vamos a trabajar con las celdas. Esto ya es cuestión de gusto. La puedo activar o desactivar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que al momento de imprimir se impriman los bordes que me estarían faltando? Eso es muy sencillo y es como en el Word. Seleccionamos y acá tenemos distintos tipos de bordes, ¿sí? Bordes externos, internos. Acá también puedo configurar el color de borde. Bien, puedo hacer así. Y ahora sí, si esto lo mando a imprimir, vamos a visualizar con el formato de los bordes. Bien, ¿qué más podemos hacer? Estamos en la parte sencilla de color y, por ejemplo, acá estamos viendo una celda que si yo la selecciono, ven que es una única celda. Sin embargo, yo veo que acá está la columna A, la B, la C, pero acá hay una sola. Este efecto de trabajar con una celda, ¿sí? Compuesta de varias celdas o formada a partir de varias, se llama celda combinada. ¿Y cómo hago ese efecto? Supongamos que acá le quisiera poner un título a esto, o a ver, a sucursal. Sucursal quisiera que esté en una única celda que abarque de la columna A a la D, ¿sí? Y quiero centrar el título sucursal acá, en el medio de la tablita. En ese caso, así como está, no puedo. Entonces, lo que tengo que hacer es selecciono todas las celdas y acá arriba van a encontrar una opción que dice combinar y centrar. Entonces, hago clic ahí y ahora sí conseguí que el título esté centrado. Y a esto, bueno, ya lo manipulo como ustedes ya saben, ¿sí? Con el color y estas cuestiones. Bien, entonces combino celdas y transformo varias celdas en una única celda. ¿Está? Bien. Ok, pasemos a la siguiente hoja. Bien, y empecemos a hablar un poquito más acerca de los datos con los que vamos a trabajar. Tenemos dos tipos de datos básicos. Un primer dato que es el tipo constante y un segundo que es de tipo variable. El primer dato, perdón, de constante, son los datos que ingresamos de forma directa. Fíjense que hasta ahora lo que estábamos trabajando, todos estos son datos constantes. ¿Por qué son datos constantes? Porque directamente los ingreso, ¿sí? Puede ser el nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, cualquier dato que escribo directamente en la celda, ¿sí? No hay ningún cálculo, no hay absolutamente nada, solo texto o número, texto o fecha, ¿bien? Ingresado directamente. Vuelvo acá. ¿Sí? Los ejemplos son estos, nombre, fecha, número 2, número 525 y nada más, lo que se ingresa directamente. Y el segundo tipo de dato es el tipo variable. Acá vamos a trabajar siempre con un símbolo igual, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos el símbolo igual, ya sabemos que estamos en presencia de un tipo de dato variable o tipo de dato fórmula. Por ejemplo, acá tenemos el valor 12, pero si hago clic en esa celda, internamente hay un cálculo, ¿sí? Si bien en la celda se ve el resultado final de ese cálculo, donde visualizamos lo que contiene esta celda en la barra de fórmulas. Acá tenemos igual a 5 más 2 más 3 más 2, eso me devuelve un resultado igual a 12. ¿Bien? Okay. Bien. Y acá
está lo que les decía. Empezamos con un signo igual. Bien, pasamos a la siguiente celda. Acá dice 1050, pero vemos que el cálculo o la fórmula es diferente. Lo que es igual es que empieza con un signo igual, ¿sí? Y a continuación vemos que hay una operación, hay una multiplicación, pero ya no entre valores constantes, como veíamos recién, que era una suma entre el 2 y el 5. En este caso, lo que hago es una multiplicación de los contenidos de las celdas F3 y la celda G3. ¿Sí? Porque hace rato decíamos, cada celda tiene una dirección, ¿ok? Entonces, cuando voy a hacer alguna operación, puedo referenciar a esas celdas. En este caso es lo que contiene F3 por lo que contiene la celda G3. Y el resultado de esa multiplicación es 1050. ¿Sí? Son datos con los que ustedes trabajaron, solamente le estamos dando un nombre. Dato constante, dato variable. Nada más. Bien, dato variable empieza con un signo igual. O sea, involucra un cálculo. Bien, ¿qué tipos de operaciones podemos realizar en una celda? Las que ya conocemos, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje. Bien, y directamente los podemos utilizar de esa manera. Bien, y hablando de operadores aritméticos, es importante recordar, porque ustedes ya lo saben, recordar la precedencia de los operadores. ¿Sí? Como las tareas que nos daban en la escuela antes, empezar a separar por términos y ver qué operación resuelve primero. Bueno, de la misma manera, tenemos que trabajar en Excel. No es lo mismo colocar una fórmula así, como tenemos acá en el ejemplo, que dice igual a 2 más 6 dividido 2, no es lo mismo que colocar igual paréntesis 2 más 6 dividido 2, ¿sí? Por ahí esto parece sencillo, me van a decir, profe, esto ya lo sabemos. Sí, pero a veces en Excel se olvida. Les prometo que se olvidan trabajar con la precedencia de operadores, ¿sí? Entonces, para obtener el resultado deseado, es importante saber trabajar con los paréntesis, porque fíjense, en el ejemplo 1 obtengo el resultado 5 y en el ejemplo 2 obtengo el resultado 4. ¿Son iguales? No. ¿Por qué no son iguales? Porque tenemos que identificar el orden de precedencia, ¿sí? Entonces acá al costado tenemos el orden de precedencia. Siempre se va a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis, en segundo lugar la potencia, en tercer lugar la multiplicación y la división, y por último, o sea, como último paso, resolvemos lo que son las sumas y las restas. Entonces, siguiendo este orden de precedencia, para este ejemplo chiquitito que tenemos acá, vemos, ¿hay paréntesis? No, no hay paréntesis. ¿Hay potencia? No, no hay potencia. ¿Hay multiplicación o división? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense acá en el paso 2, resuelve la división primero. 6 dividido 2 es 3. Entonces, nos queda 2 más 3. Bien, y siguiendo en el orden de precedencia, continuamos con el más, ¿sí? La suma. Así que ahora se resolvería 2 más 3. Con eso obtengo el 5. Si vamos al otro ejemplo, que tiene paréntesis, y empezamos a repasar el orden de precedencia, lo primero que encontramos son los paréntesis. Entonces acá, justo tengo paréntesis, entonces ¿qué hago? Resuelvo lo que está dentro de los paréntesis. Acá hay una suma, así que resuelvo 6 más 2 es igual a 8. Y sigo en el orden, acá hay una división, bueno, acá justo tengo una división, 8 dividido 2 es 4. ¿Sí? Entonces, en apariencia parecen parecidas los cálculos, pero en resultado no, debido a este orden, ¿sí? Repito, parece una obviedad, parece algo muy sencillo, un detalle menor, pero en realidad es importante tenerlo presente, ¿sí? Si no, podemos obtener resultados erróneos. Bien. Pasemos, acá hay un ejercicio muy cortito, ¿sí? Sobre todo para quienes tengan poca experiencia en Excel, vamos a hacerlo. Es muy rápido. Fíjense que tenemos los mismos datos que veníamos trabajando, solo que ahora tiene colorcito, tiene una disposición distinta. Y lo que queremos obtener, por ejemplo, acá son las ganancias. ¿Qué tenemos?
ventas, entradas y salidas, dice, de una sucursal. Y por el mes de enero tengo las ventas y los gastos. Para obtener las ganancias, ¿alguien sabe o se le ocurre qué podría hacer? Si yo vendí esta cantidad, pero gasté esta otra cantidad, ¿cuánto me quedó de ganancia? Es súper sencillo. ¿Alguien se anima a decir qué operación podría ser ahí? Una diferencia. Una diferencia. Perfecto. Entonces, como voy a hacer un cálculo, es un dato no variable, un dato variable, voy a ingresar con un signo igual. Bien. Y voy a hacer referencia, voy a utilizar esta celda. Esta. Y acá me decían que era una diferencia, entonces pongo el símbolo menos y gastos. Una vez que ya tengo todos los términos, presiono Enter y es verdad, 200 menos 150 son 50 pesos. Eso es la ganancia. ¿Sí? Entonces acá hemos introducido un dato variable. Bien. No sería necesario hacer el mismo cálculo para el resto. Si bien es el mismo cálculo, pero no lo voy a hacer de nuevo así. Igual a esto menos esto. Y otra vez igual esto menos esto. ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a hacer? Se supone que esta herramienta nos tiene que agilizar el trabajo. Entonces lo hago una vez y lo copio. ¿Cómo voy a copiar? Una vez que ya tengo resuelto para el primer caso, yo sé que para los siguientes registros es exactamente la misma operación, lo voy a copiar y voy a copiar seleccionando el primero, ¿sí? La primera operación, y me voy a acercar con el puntero del mouse a la esquina. Fíjense cómo cambia de forma. De una cruz sin relleno, paso a una cruz, ¿sí? Negrita, rellena. Entonces, una vez que el puntero cambió, hago un clic y arrastro. Arrastro, arrastro hasta lo que sería el mes de abril. Suelto y con eso ya obtuve la diferencia, ¿sí? Chequemos acá, ¿sí? 440 menos 220 y bueno, sí es 220, está correcto. ¿Sí? Uno siempre tiene que estar chequeando, no es cuestión de calcular, copio y me voy, ¿sí? Siempre tengo que estar mirando si hubo algún error o no. Bien, ok, ahí hemos obtenido las ganancias por mes. Ahora quisiera obtener las ganancias de todos los meses. Y acá lo que podría hacer es una suma. Entonces puedo empezar con el signo igual y hacer clic, hacer referencia a esta celda, más a esta otra celda, más a esta otra celda, más. Y fíjense que acá no puedo hacer un clic en la celda que sigue, pero la puedo escribir. Indico D y lo que sigue es 51. Así que D 51 y listo. Ahí obtuve la sumatoria de todas esas ganancias. ¿Sí? Hasta ahora vamos sencillo, más o menos lo que conocemos. ¿Sí? Operadores aritméticos muy sencillos. Bien. Ahora pasemos a la siguiente hoja que se llama función para empezar a trabajar o a conocer qué son las funciones. Bien, leamos lo que dice acá. Todos estén ahí, por favor, vayan a función. Yo no los puedo ver, pero por favor me van contando si van teniendo algún problema. La idea es que me sigan con el archivo también, ¿sí? Para que ustedes vayan haciendo el ejemplo. Si voy muy rápido, me avisan también, ¿sí? Esa es la desventaja por ahí del virtual, que no podemos ir viendo las incidencias de cada uno, así que, pero bueno, hacemos lo posible, así que cuéntenme si les sucede algo. Bien, estamos ahora en la hoja de función y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Dice que una función es una fórmula predefinida por Excel que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o bien será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Hagamos de cuenta que la función es una cajita que hace algo, que procesa algo. Pero para que trabaje esa cajita tenemos que introducir entradas. Bien, una vez que hemos introducido esas entradas, esa cajita trabajará y me devolverá un resultado. Bien, entonces, ahora bajemos eso a Excel. Eso se transforma en una sintaxis. Toda función
tiene una sintaxis. Y veamos acá de qué se trata esa sintaxis. Siempre vamos a empezar con un signo igual, ¿sí? Dato variable, obviamente, signo igual. Luego tenemos el nombre de la función. Ya vamos a ver en el ejemplo, la función suma. Luego siguen los paréntesis. Siempre van los paréntesis. Entonces, vamos aprendiendo. Signo igual, nombre, paréntesis. Sí o sí. Bien. Y adentro están los argumentos. Estas entradas que yo decía que recibía la cajita, bueno, esas entradas se llaman argumentos. Y esos argumentos los tenemos que definir dentro de los paréntesis. Y hay un dato importante que dice acá, los argumentos están separados por un punto y una coma. Ya vamos a ver ejemplos para identificar los argumentos. Y finalmente tenemos un paréntesis de cierre, ¿sí? Entonces acá tenemos la sintaxis de la función. Toda función tiene la misma forma. Obviamente que cada función tiene un nombre diferente y una cantidad de argumentos diferentes. Adentro de esa función se va a procesar esas entradas que nosotros le otorgamos y nos va a devolver el resultado. En este caso no necesitamos saber qué es lo que hace internamente la función, ¿sí? Eso ya lo hará Excel. Nosotros tenemos que saber o aprender a proporcionarle correctamente las entradas. ¿Bien? Ok. Entonces, sigamos acá. ¿Cómo podemos hacer para insertar una función? Acá en Excel tenemos diferentes caminitos para insertar una función. Acá está la imagen muy chiquita, después ustedes pueden ampliar o hacerla más grande, ¿sí? Hacer más grande la imagen para visualizar. Pero básicamente una función la podemos insertar desde la ficha de inicio y acá vamos a encontrar este símbolo, que es como una E, ¿sí? Eso es el símbolo de función. Acá al costado tienen una flecha que si hacen clic se despliega este menú. Bien, y acá van a encontrar las funciones de uso más frecuente. Por ejemplo, la función suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Bien. Otra forma de insertar una función es desde la opción de fórmulas. Para eso vamos a ir acá arriba, fíjense, donde dice inicio, insertar, disposición. Bueno, llego hasta fórmulas. Hago clic ahí. Y acá también van a encontrar el mismo icono que hemos visto desde la solapa de inicio. Si hacen clic en la flechita, de nuevo van a ver desplegadas las distintas opciones de funciones básicas, las de uso más frecuente. Otra forma de insertar, ¿sí? Como dice acá, es a través de este botón que dice insertar función. Hago clic ahí y nos muestra un asistente. Este asistente está interesante porque por cada función nos va diciendo de qué se trata, qué hace. Por ejemplo, esta función suma dice suma todos los números en un rango de celdas. ¿Bien? Esa está fácil porque todos sabemos que el nombre nomás ya me indica que va a sumar. ¿Bien? Y así por cada una de las funciones me va dando una ayuda. Y a medida que voy insertando, ya lo vamos a ver en el ejemplo, que me va explicando cada tipo de argumento. Bien. Y finalmente, otra forma de insertar una función es a través de la barra de fórmulas. ¿Sí? Hace rato dijimos que acá en la barra de fórmulas vamos a ir viendo el contenido de cada celda. Y si nos fijamos acá a un costadito, dice insertar función. Este es un símbolo para insertar función. Hago clic y nuevamente se muestra el asistente para la inserción de función. Tenemos en Excel un montón de funciones, un montón, que nos van a servir para diferentes objetivos, ¿sí? Y estas funciones se clasifican. Por ejemplo, acá, como vemos en pantalla, tenemos funciones financieras, funciones lógicas, de texto, de fecha, de búsqueda, funciones matemáticas y demás. Hay un montón, funciones estadísticas, financieras, como decía recién, hay un montón de funciones, ¿sí? Que se pueden agrupar. Así que también desde acá podemos insertar funciones. Si yo ya sé dentro de qué categoría está la función que quiero trabajar, directamente voy a la categoría en cuestión. Bien. Igual no hace falta saber esta clasificación de funciones, sabemos que si venimos acá podemos acceder a cualquiera de las funciones. Bien,
Ahora vamos a ir al ejercicio que está justo ahí debajo de estas imágenes, y es el mismo ejercicio que hemos visto hace rato, en la hoja de hace rato. Bien, vamos a volver a resolver, esto es muy sencillo. Volvamos a resolver la columna de ganancias, que ustedes me habían dicho que era una diferencia, entonces empiezo con el signo igual y hago referencia a la celda de ventas menos la referencia de celda de gasto. Bien, una vez que ya hice esa operación, presiono un Enter y dijimos que podíamos copiarla para el resto de las filas. Así que me posiciono acá abajo un costadito y hago un clic y arrastro, ¿sí? Hasta ahí era lo que hicimos hace rato. Bien, ¿me siguen hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bárbaro, excelente. Bien, ok. Ahora nos queda por resolver las ganancias totales, ¿sí? De enero, febrero, marzo y abril. Y hace rato habíamos hecho esto. Igual, esta celda más esto más, y que era válido. Bien, eso está válido. Porque además tenemos poquitos datos, así que lo podíamos hacer sin problema. Pero esa misma operación la podemos hacer con una función, ¿sí? Si yo ya sé que existe la función que hace eso, que suma, listo, entonces directamente la puedo utilizar. Ustedes utilicen cualquiera de las formas para insertar una función, la que sea de su agrado. Yo en este caso voy a insertar desde la barra de fórmulas. Sí, me voy a posicionar. Eso es importante. ¿A dónde me posiciono? Me posiciono acá en la celda verde porque ahí quiero obtener el resultado final. Ahora sí voy a la opción de insertar una función y acá voy a buscar la función que necesito. ¿Sí? No la estoy viendo acá, así que lo que voy a hacer es utilizar este buscador que dice buscar una función. Voy a escribir el nombre de la función y voy a hacer clic en ir. ¿Mm? Capaz que ustedes cuando ingresaron ya les apareció la función suma, que por lo general es lo habitual. Una vez que la identifiqué, la encontré acá dentro del resto de las funciones, la selecciono. Hago clic en aceptar y se visualiza este asistente. ¿Sí? Acá me dice que podemos ingresar los argumentos. Bien, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? O más bien, ¿qué es lo que intenta inferir Excel? Excel ya me proporciona un rango de celdas que va de la D77, acá está esta, hasta la D80. ¿Bien? Ok, en este caso Excel sí me proporcionó bien el rango. Rango de celdas sería el conjunto de celdas contiguos, el que está uno al lado de la otra, ¿sí? Entonces acá Excel ya reconoció el rango de celdas y está correcto. No voy a tener un segundo argumento porque con ese rango me alcanza, entonces hago clic en aceptar. Y con eso hemos conseguido la sumatoria total, idéntico al anterior, 495, 495. ¿Sí? Bien. Voy a hacerlo de nuevo. Bien. Utilizando otra forma. Voy a ir desde inicio. Acá tengo la opción de insertar la función suma directamente. Hago clic ahí. Y ahí veo qué es lo que intenta inferir Excel. Y me reconoce ese rango de 77 a de 80. ¿Está correcto? Perfecto. Presiono Enter. Bien, hasta ahí estamos. Bien. Ahora, es importante a dónde me posiciono para insertar la función. Supongamos que me voy a posicionar acá ahora. Estoy lejos de los datos. Y mejor acá me voy a posicionar. Acá. Y voy a ir de nuevo acá. Voy a insertar suma. Y fíjense lo que va a pasar. Hago clic en suma. Y acá Excel me dice, mira, me parece que vos querés sumar desde D81 a G81. Y no es así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Excel intenta ver a dónde tiene números para
sumar, ya sea arriba, abajo, al costado, ¿sí? Y en este caso no es el rango que yo quiero, ¿sí? Y no importa, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando estoy en esta situación? Directamente cambiar el rango. ¿Cómo? Vieron que no estoy apretando nada. Ahora sí hago un clic acá, en la celda que corresponde, arrastro, suelto, chequeo, fíjense, estoy chequeando, el rango está correcto y presiono Enter, ¿sí? Bien, y ahí obtuve el número. Entonces, la posición en donde me encuentro es importante, ¿sí? Si inserto acá abajo, no hay nada al costado. A ver, veamos qué es lo que me proporciona. Acá fíjense que inserté la función suma, pero como no hay arriba ni al costado valores numéricos, no me dice nada. Acá me dice, mira, no tengo idea de qué quieres sumar. Entonces lo deja ahí con el cursor titilando, y en ese caso yo tendré que ir a seleccionar el rango y presiono Enter, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Bien, y si analizamos la sintaxis de esta función, tenemos el igual, el nombre, el paréntesis que abre, los argumentos y el paréntesis que cierra. En esta función, ¿cuántos argumentos creen que hay? ¿Alguien se anima a responder lo que cree? ¿Cuántos argumentos le hemos pasado a esta función suma? ¿Alguien se anima? Ni idea. A ver, en el chat no hay nada. No. Bueno, hay un argumento, ¿sí? Parece que fuese más, pero en realidad hay uno solo. Porque los argumentos de una función están separados por punto y coma. Fíjense en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero sumar las ventas y los gastos. Bien, no tiene sentido el ejemplo, pero es a modo de ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar una función suma. Voy a hacerlo con esto. Inserto la función suma y como primer argumento voy a seleccionar la columna o el rango de las ventas. Y fíjense que hace rato no hemos llenado el número 2, como dice acá. Ahora sí lo voy a llenar. Hago un clic y voy a seleccionar los gastos. Y nada más. Me siguen hasta ahí, no toco más nada y hago clic en aceptar. Con eso, fíjense que acá tengo el resultado. Pero si aprieto la tecla F2 o visualizo acá en la barra de fórmulas, en este caso acá, lo voy a hacer un poquito más grande. En este caso, no quería tan grande, pero bueno. Fíjense, ahí está. Acá en esta función, ¿cuántos argumentos tengo? Es la misma función que hace rato, sí, pero está ejecutada de otra forma. 2. 2, exactamente, ¿sí? ¿Cómo sabemos que hay 2? Porque hay un punto y coma que está separándolos. Si bien este tiene una pinta de que hay 2 argumentos, pero no, en realidad es un rango. 2 puntos no es lo mismo que punto y coma, ¿sí? Un rango me indica, como les decía hace rato, un conjunto de celdas contiguas, una al lado de la otra. Eso es un rango. Y el rango se expresa indicando la primera celda, 2 puntos, como ven acá, y la última celda. Eso me abarca todas las celdas contenidas en este rango, como dice la palabra. Bien, entonces 2 puntos no es lo mismo que punto y coma. Así que este rango se lo considera como un único argumento. Y en este caso, como decía el compañero, tenemos 2 argumentos porque tenemos el punto y coma. ¿Sí? Bien. Ok, ahora sí, vamos haciendo más chiquitito. Perfecto. Ahora sigamos avanzando, vamos a funciones básicas. Está en la solapa de al lado.
Vamos acá. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos valores, ¿sí? Dos columnas con valor 1, valor 2, y acá tenemos ya resuelta la suma de estos dos valores. 10 más 5 es 15, pero en la primera celda que estoy seleccionando ahora, ¿qué es lo que tengo? Una fórmula, el ejercicio que hicimos hace rato, al principio, en donde hacíamos referencia a la celda, operador, suma y otra vez la celda. Con eso me da la suma. Y acá tenemos la función, o sea, llegamos de la misma manera por dos caminos diferentes, o bien una operación aritmética o una función. Acá tenemos, ustedes después copian para abajo a modo de práctica. Lo mismo podemos hacer con el promedio, ¿sí? La idea de este cuadrito es mostrar que pueden llegar al mismo resultado de diferentes caminos. En este caso tenemos el promedio y lo podemos resolver obviamente con una fórmula creada por nosotros. Obviamente tenemos que saber cómo se calcula un promedio. ¿Sí? El promedio se calcula sumando todos los elementos y finalmente los dividimos por la cantidad de elementos que hemos sumado. En este caso hay dos elementos, por lo tanto los sumo y finalmente, bueno, obviamente los tengo que redondear con paréntesis, ¿sí? Y finalmente los divido por 2. Con eso obtengo este valor. O bien puedo utilizar la función promedio, ¿bien? Que tengo que indicarle el argumento, que en este caso también es un rango. ¿Sí? Acá hay un rango porque no hay un punto y coma, hay dos puntos. ¿Ok? Entonces, llego a lo mismo de diferentes caminos. Obviamente que tengo que conocer cómo trabaja. Si utilizo una función, no me interesa saber qué es lo que hace por dentro. Yo le doy las entradas, procesará lo que tenga que hacer y me va a devolver el resultado. ¿Sí? No es necesario que yo conozca qué tiene que sumar, luego tiene que dividir y demás. ¿Sí? ¿Está? Bien. Acá, donde hemos visto recién en la ficha de inicio, tenemos las funciones básicas de uso frecuente. Y a modo de ejemplo, resolvamos esto. Yo les doy un ratito a ustedes, unos 5 minutitos, menos, porque esto es rápido, ¿sí? Para que ustedes utilicen esas funciones básicas. Acá, para hacer el ejercicio, tenemos, hagamos de cuenta que tenemos una carrera en la cual están inscritos 5 corredores y cada corredor obtuvo un tiempo. Este tiempo serían segundos, ¿bien? Entonces, a partir de los resultados obtenidos, vamos a hacer esta tabla de resumen en el cual vamos a obtener el tiempo total entre todos los corredores, el tiempo promedio, el menor tiempo, el mayor, la diferencia y la cantidad de corredores. Así que, sí, 5 minutitos demos. En 5 minutos traten de resolver esto con todo lo que hemos visto utilizando estas funciones básicas, ¿sí? Como les decía hace rato, es importante a dónde me posiciono. Ustedes acá deberían hacer clic en cada celda y aplicar las funciones que les van a permitir obtener estos resúmenes. Bien, así que demos 5 minutitos y resuelvan eso. Mientras, si alguien tiene alguna duda, me va preguntando sin problema. A las y 37 vemos a qué resultado han llegado. Si está antes, mejor.
¿Cómo vamos? ¿Alguien ya terminó? Bien, a ver. Veamos cómo nos fue. Para el tiempo total, ¿qué función usaron? Estaba re fácil esto. Suma, profe. Perfecto. Bien, yo voy a ingresar así, suma. Fíjense que también es otra forma de ingresar la función, es escribirla. Selecciono, cierro el paréntesis. Listo. Tiempo promedio. ¿Qué será que El usaron? promedio. Promedio. Hago así. Y acá. El menor, min. Era Bien, min. perfecto. Bien. Y acá sería max. Sí. Así. Perfecto. Y acá. Ahí yo directamente resté las dos celdas del menor y mayor. Porque quise Excelente. poner con la función y no me salía, digamos. Bien, eso está a propósito. No existe la función resta. No existe. Ah, ¿Sí? ¿Por qué? ujú, Porque con la suma yo ya puedo sumar. Si tengo valores positivos y negativos, yo ya puedo usar la función suma. Y si estoy ajá, restando, voy a llegar al resultado también de esa misma forma, ¿sí? Con la función suma, así que no hace claro. falta una resta. Y cuando hay resta, listo, resto, así de simple, que es la diferencia entre Ajá, el máximo, entre el mayor, menos el menor, ¿sí? A ver, y les pongo este ajá. ejemplo porque a veces a todo lo que encuentro le quieren meter función, y no es así, ¿sí? No en todos los casos es necesario una función. Si es una multiplicación sencilla entre dos valores y los multiplico con el por, o sea, con el símbolo de multiplicación, no es necesario acudir siempre, en todo caso, a una función. Sí, obviamente que hay casos en los que es inevitable y sí o sí tengan que ir a una función, pero para cuestiones sencillas como estas, no hay que embrollarse. A una resta, listo. Bien. Cantidad de corredores. ¿Acá qué hicieron? Ahí no sabía qué hacer. Ahí no sabes qué hacer. ¿Alguien más intentó Yo, resolver? yo apliqué la función contar. Contar. Perfecto. Fíjense. Miren acá, desde inicio acá, tenemos una función que dice contar números. Bien, veamos qué es lo que hace esa función. La voy a insertar. Contar números. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Excel siempre va a intentar inferir qué es lo que quiero contar. Ese no es el rango que quiero trabajar, así que selecciono el rango que yo quiero. Bien, una vez que seleccioné, presiono Enter. Y ahí me devolvió 5. Pero acá hay que tener mucho ojo. ¿Por qué?
Porque la función, si volvemos, dice contar números. Es decir, va a contar celdas que contengan únicamente números. Y como el rango que yo elegí, ¿qué es lo que contiene? Números, ¿sí? Recuerda que yo aprieto la tecla F2. A ver. Esa tecla, ¿sí? Que está arriba en el teclado de funciones, para visualizar el contenido de la celda, ¿sí? En este caso aprieto F2, entonces me pinta el rango que seleccioné. Bien, volviendo, esta función contar, en realidad hace esto, cuenta números. Si aplico esa misma función acá al costado, voy a aplicar contar números y en lugar de elegir este rango, elijo este otro rango. ¿Qué va a pasar? Me dice 0. ¿Por qué? Porque estas celdas contienen texto. Si bien hay un número, pero el numerito es parte del texto. Entonces se toma toda la celda que contiene un texto y no un número. Entonces me dice, mira, tenés 0 elementos. ¿Cómo puedo hacer para que contemos estas celdas que tienen texto, número y otros símbolos? En ese caso podría utilizar otra función muy similar, pero se llama contar, hasta ahí está igual. Pero le vamos a agregar una letra A, contará. Abro el paréntesis, selecciono el rango, cierro el paréntesis y ahí obtuve los 5, ¿sí? Entonces, está la función contará y la función contar. Contar solita cuenta celdas que tienen números y contará cuenta celdas que tienen texto, ¿sí? Supongamos que acá le pongo, no sé, 1, ¿sí? Lo sigue contando 5 porque cuenta celdas que tengan o texto, como es el caso de corredor 5, corredor 4, o número 1. Bien, ¿está? ¿Qué pasa si borro? Ahí ya, obviamente, me cuentan 4 porque no cuenta celdas vacías. ¿Está? ¿Se entendió eso? Contar, contara. Sí, sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno. Ok, listo. Esto fue la práctica de funciones básicas. Bien. Sigamos avanzando con la otra solapa que dice referencias relativas y absolutas. Ok. Vamos a esa hoja. Acá es importante que presten mucha atención porque estos temas son de real relevancia para hacer un uso eficiente del Excel. Bien. Entonces, estamos acá en referencias relativas y absolutas. A eso se refiere con la letra R y A. Bien, vamos al primer ejemplo. Acá tenemos una tabla con productos, supongamos productos vendidos. Y acá tengo el producto 1, la cantidad vendida y el precio unitario de cada producto. Y en total, vamos a ver que ya está calculado acá y dice C7 por D7, ¿sí? Lo que está en azul por lo que está de rojo. Y eso me da un resultado de 300, ¿sí? Si cada producto sale 100 pesos y estoy comprando 3, o estoy vendiendo 3, en total será 300 pesos. Entonces, para replicar para el resto de los productos, vamos a hacer lo que ya venimos haciendo desde la práctica anterior. Me posiciono en la esquina hasta que el puntero cambie de forma, arrastro, y con eso obtuve el resultado. ¿Cómo es esto de que yo arrastro y ya tengo todo el resultado perfecto? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si me posiciono acá en lo que sería el producto 2, yo resolví solamente para el producto 1 y lo copié para el producto 2. Cuando estoy acá, voy a presionar F2 y veo que sí, está multiplicando bien, es C8 por D8. Lo que contiene C8 por lo que contiene D8. Voy acá abajo, de la misma manera, lo que contiene C9 por D9. ¿Bien? ¿Y cómo hemos conseguido esto que mágicamente se vaya adaptando? Porque yo lo hice una sola vez y lo copié. Bueno,
esta forma de trabajar que se va adaptando, ¿sí? Yo nunca introduje C8, nunca introduje C9, ¿sí? Solo se hizo cuando fui arrastrando y copiando. En ese momento vemos que la fórmula empieza a adaptarse a la posición, ¿bien? Y esa facilidad nos otorga lo que son las referencias relativas. Y acá está el ejemplo que dice una referencia relativa, se ve así A1, y es lo que venimos utilizando desde el primer ejemplo, desde los ejemplos más sencillitos, es eso lo que venimos utilizando, solo que le estamos dando un nombre. A eso que venimos utilizando por defecto, esto de referenciar con la columna y el número de fila, eso es una referencia relativa, ¿sí? Y es relativa a la posición. Como dice acá, cuando la fórmula es copiada, la referencia de celda se ajusta a la nueva ubicación, y eso es lo que ustedes obtienen. ¿Bien? O sea que es más de lo mismo con un nombre, referencia relativa. Ahora, esto es fácil, o sea, esto nos otorga una facilidad total porque acá son 4 registros, 4 productos, pero si yo tendría 5.000 productos, imagínense ir calculando uno por uno, o sea, no terminaría nunca, ¿sí? Bien, ahora vamos a las referencias absolutas y vamos a ir con este ejemplo. Acá seguimos con la misma línea, tengo 4 productos, cantidades, precio unitario y el importe. Pero resulta que ahora quiero hacer un descuento del 10%, ¿sí? Sobre el importe. Entonces, calculemos primero, por ejemplo, cuánto es el 10% de 300, cuánto es el 10% de 80, y finalmente obtengamos el importe final, que sería el importe menos el descuento, ¿sí? Bien, entonces, necesito calcular el 10% de estos 300. Siempre lo hago para uno solo, para el primero. ¿Dónde tengo el descuento? Acá en una celda. Entonces, hagamos la operación. Voy a empezar con el signo igual y voy a hacer un clic acá para hacer referencia a la celda E25. Y lo voy a multiplicar por, decía, el 10%. Yo tengo acá dos caminos. Puedo decir tiki tiki 10% y obtuve los 30 pesos. ¿El resultado es correcto? Sí. Lo puedo arrastrar, tiki tiki. ¿El resultado es correcto? Sí, es correcto. Y resulta que ahora me dicen, no era el 10%, era el 5%. Bueno, esperen, entonces no es el 10, es el 5. Tiki. Y resulta que el de abajo lo tengo que ir a cambiar, o bien volver a copiar hacia abajo. Y después me dicen, no, en realidad sí era el 10%. Entonces voy a decir, no, ¿a qué estás jugando? Porque lo que voy a tener que hacer es ir a cambiar a cada rato, todas las veces que varíe ese porcentaje de descuento. Entonces, repito, ¿esta opción es correcto? Sí, en el sentido que me devuelve el resultado esperado, pero no es óptimo. No es óptimo porque acá, bueno, son 4 productos, pero si tendría 5.000, 10.000, 100.000, imagínense ir a cambiar a cada rato ese valor. Entonces, lo que se estila hacer es, en vez de poner directamente el porcentaje acá, lo saco en una celda aparte, de manera que cada vez que tenga que cambiar, se le ocurre el 5, el 10, el 15, voy y cambio en un solo lugar y ya está. ¿Sí? Entonces, para hacer todo esto un poco más automático, en lugar de poner el 5% o el 10%, hago una referencia a esa celda, la que tiene el 10%. De esta manera, llegué al mismo resultado que había llegado hace rato, que era 30 pesos. ¿Es correcto? Bien. Solo que lo estoy manejando con una celda aparte. Entonces, ahora puedo copiar hacia abajo. Tiki, tiki. Y me salen errores. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Qué está mal acá? Entonces vamos a ver. Me posiciono acá para el producto 2 y veamos qué es lo que intenta hacer Excel. Dice que intenta multiplicar lo que está en E26, que son estos 80 pesos, por G23. ¿Y acá qué hay? No hay nada. Entonces, es que estaríamos como multiplicando por 0, una cosa así.
Vamos al siguiente, el que dice error de valor. Que claro, me da error, me da un error de valor porque me dice, mira, ¿querés multiplicar 150 por importe final? O sea, número con letra. ¿Dónde se puede hacer esa multiplicación? En ningún lugar. O sea, no existe. Entonces, por eso me dice error, valor, valor, porque no hay forma. No puedo multiplicar cosas distintas, ¿sí? Y el último, claro, me dice, estás intentando multiplicar 360 pesos por nada. No me da error, pero me devuelve nada, porque es como si fuese un cero. Nada. ¿Sí? Y eso está mal. ¿Y qué pasó? Esto sucedió porque estamos utilizando referencias relativas, lo que hemos visto hace rato, las referencias comunes. Y dijimos que a medida que copio, ¿qué hacía? La referencia de celda se ajusta a la nueva ubicación y Excel se está comportando como se tiene que comportar, está ajustándose a la ubicación. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque esto evidentemente está mal. La solución es, yo quiero 300 pesos multiplicarlo por el 10%, 80 también por el 10%, 150 también, todos por el 10%. Entonces, la solución es fijar esta celda para que no se mueva. Vieron que cuando yo copio, se va moviendo. No quiero que se mueva, quiero que se quede justito, quietito, inamovible. Y la forma de fijarlo es utilizando referencias absolutas. Y una referencia absoluta se ve de esta forma, como tenemos acá, con símbolos pesos. Los símbolos pesos son los que me van a decir qué se fija lo que está después del símbolo peso. En este caso, la A, que representa la columna, ahí estoy fijando la columna A, y estoy fijando la fila 1, ¿sí? Entonces, yo quiero fijar esta celda, que esta celda es la G22. Entonces, yo quiero en mi multiplicación fijar la celda G22. Para eso me voy a posicionar acá, le hago un clic, ¿sí? Está el cursor ahí, y voy a apretar esta tecla que vemos acá que dice F4. En sus teclados aprieten F4 y con eso se van a agregar automáticamente dos símbolos pesos. Recuerden que para referencias absolutas utilizamos dos símbolos pesos. Uno para fijar la columna, que es el símbolo que está delante de la letra, y el otro símbolo peso para fijar la fila, porque yo quiero que se quede quietita esa fila, esa celda, perdón, no que se mueva ni para el costado ni para abajo. Entonces, una vez que hice ese cambio, ahora sí podría copiar hacia abajo y obtengo el resultado correcto, porque si vengo acá, este está multiplicando con el 10, este también está multiplicando con el 10, ¿sí? Este es un concepto esencial que ustedes tienen que entender, referencias relativas y referencias absolutas, porque como hemos visto hace rato, puedo obtener cualquier resultado erróneo, ¿sí? Bien. De nuevo, si estoy acá, si no tengo la tecla F4 o no la encuentro, porque no sé, en la notebook no la encuentro, la escribo. Fíjense que puedo escribirla directamente con el símbolo peso delante de la columna y el símbolo peso delante de la fila. Y listo. Fíjense también otra cuestión, si aprieto F4, de nuevo, me muestra un símbolo peso delante de la fila. Si lo aprieto de nuevo, un símbolo peso delante de la columna. Esto sería como una referencia mixta, ¿sí? Donde fijo solo una parte y la otra queda libre. Vuelvo a apretar y ahí sin símbolos peso es referencia relativa. Vuelvo a apretar y allí tengo la referencia absoluta. Y esto me facilita hacer el cálculo. Si acá me dice, no era el 10%, era el 5%, vengo y cambio acá y se cambia todo. Me dice, no, perdón, sí era el 10, vuelvo a cambiar. Y se cambia todo y no tengo que estar como hace rato, cuando yo había escrito directamente el porcentaje acá, vieron que tenía que ir a actualizar todo y era más engorroso. ¿Bien? Y acá el importe final, que es lo que voy a hacer es sumar el importe más, restar menos, porque es un descuento, menos este descuento. Ok. Entonces ahí el importe final es 270,80
con el descuento. Ahora, para copiar hacia el producto 4, tengo que utilizar referencias relativas o absolutas. A ver si se dan cuenta ahí. Relativa. Relativa, exactamente, porque acá sí quiero que la fórmula se vaya adaptando. Entonces no hago nada, simplemente copio y fíjense que se movió y está restando lo que tiene que restar, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro este tema, referencias relativas y absolutas, que es absolutamente esencial para trabajar con Excel? ¿Alguna duda? ¿Creen que lo vuelva a hacer? Díganme ustedes, no hay problema en volver a repetir. Capaz que están escribiendo en el chat y yo no veo, a ver. No, nadie escribe en el chat. ¿Más o menos se entendió o no se Sí, entendió profe, nada? ¿Sí? sí se entendió. Bueno. Me alegro, igual esto requiere mucha práctica. Después tenemos las referencias mixtas que tienen esta forma, como les decía recién, el símbolo peso o delante de la columna o bien el símbolo peso delante de la fila. O sea, por eso es mixta, fija una parte y la otra no. Bien, acá yo les dejé un ejemplito en donde tenemos el uso de referencias mixtas. Pero no vamos a ahondar ahora porque no quiero enrollarlo, quisiera que quede claro el tema de referencias relativas y absolutas. ¿Sí? Después para ustedes, para curiosidad, exploren este ejemplo para que les quede un poquito más claro. ¿Sí? Con que hoy me entiendan lo que es relativa y absoluta, me alcanza. Nos alcanza para hacer el trabajo práctico sobre todo. Bien. Ok, entonces, pasemos a la siguiente solapa. Y acá, a ver, déjenme un ratito. Bien, estamos acá en la presentación. Y lo que vamos a ver ahora es una de las funciones más utilizadas y más útiles, en este caso, es la función sí. Y vamos a ver para qué sirve. Esta función sirve para tomar decisiones de acuerdo a una condición. ¿Sí? Hay que comprobar si se cumple una determinada condición, que ya vamos a ver cómo se arma esa condición, y si esta condición se cumple, va a dar un resultado verdadero, y si no se cumple, va a dar un resultado falso. Es decir, siempre vamos a tener dos respuestas o dos caminos posibles, uno por el sí y otro por el no. ¿Cuál es la sintaxis de esa función? ¿Sí? Decíamos que teníamos el signo igual, el nombre de la función, los paréntesis y los argumentos. Acá, ¿cuántos argumentos tiene esta función? A ver si alguien se anima. 3. 3, excelente, ¿sí? Porque acá están los punticos. Bien. El primer argumento se llama prueba lógica, que es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Sería la condición. Y acá luego tenemos el siguiente argumento, que es valor sí verdadero, que es el valor que se devolverá en el caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Y el otro, tenemos el valor si falso, que es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea falso. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a ver. Vuelvo al Excel y antes de empezar con el ejemplito, yo les pregunto a ustedes. Tengo una persona que tiene, yo voy a escribir la edad de esta persona, y esta persona tiene 15 años. ¿Mm? ¿Esa persona es mayor de edad? No, No. Excelente, no es mayor de edad. ¿Por qué no es mayor de edad? porque tiene menos que 18. Menos que 18 años, exactamente. Bien, entonces eso que ustedes hicieron muy velozmente, con su cerebro, obviamente yo les muestro, ustedes así, rapidísimo, me dicen sí o no. Bien, pero ¿qué es lo que hicieron internamente?
hicieron una comparación. Ustedes saben que una persona es mayor de edad cuando tiene 18 años, ¿sí? Entonces, internamente fueron a preguntar, a ver, tomaron esta edad, 15. 15 es mayor o igual a 18, capaz que se preguntaron, y la respuesta es no. Con lo cual, han obtenido el resultado de que esta persona no es mayor de edad. ¿Sí? Eso es lo que ustedes lo hacen muy, muy velozmente, el cerebro lo hace muy velozmente porque ya tenemos esa información, 18, 15, no es mayor de edad de ninguna manera. Y esto que ustedes acaban de hacer mentalmente es lo que tenemos que decirle a Excel que lo haga, ¿sí? Y ahí está la condición, eso que ustedes hicieron rápidamente, esa es la prueba lógica o la condición que había que evaluar. Entonces, teníamos la condición, ¿es mayor o igual a 18? Si la respuesta es sí, ustedes me responden sí, y si es no, me van a responder no como lo hicieron, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, y lo vamos a hacer con la función sí. Yo acá al costado quiero decir si es mayor de edad o no. Así que me voy a poner acá, en esta celda, y voy a insertar la función. Digo función sí. Acá si no la encuentran, la buscan. Esto es un buscador. Yo acá la tengo a mano. Le digo aceptar. Y acá están estos tres argumentos que veíamos hace ratito. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. La prueba lógica. En la prueba lógica hacíamos comparaciones, así como ustedes hicieron rápidamente, hacemos esa comparación, pero acá lo transformamos en el lenguaje de Excel. Y en el lenguaje de Excel tenemos que trabajar con celdas. Entonces, prueba lógica. Voy a hacer clic en la celda que tiene los 15 años. Hago ahí, clic, que es la celda I10. Y vamos a preguntarle con un operador de comparación si es mayor o igual a 18. Lo puedo escribir, ¿sí? Si esto se cumple, vamos a decirle a Excel que escriba ahí es mayor de edad. Si no se cumple, vamos a decirle a Excel que escriba es menor. Hago clic en aceptar. Fíjense, no sé, son los tres argumentos. Hago clic en aceptar y me dice es menor. Y sí, ustedes lo sacaron rapidísimo. Ahora si pongo 19 es mayor de edad. Si pongo exactamente 18 es mayor de edad. Si pongo 2 es menor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió estos tres argumentos? Prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor por falso. Cuando no se cumple esta condición. Bien. Ok, es importante tener en cuenta, para que quede claro, voy acá a abrir una pizarra, a ver si me deja. Para que quede claro esta función que por ahí trae muchas confusiones. Bien, ven la pizarra está blanca, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, dijimos que esta función tenía tres argumentos. El primer argumento era la prueba lógica. Bien. Entonces, en esta prueba lógica tenemos tres elementos, que esta era la comparación, porque después tenemos el valor sí verdadero y luego tenemos el valor sí falso. No importa cómo se llamen los argumentos, la cuestión es que lo entiendan. Sí, falso. Acá están nuestros tres argumentos. Y por ahí donde hay más confusiones en la prueba lógica, ¿sí? Acá está la pregunta que hacemos, la condición que hay que evaluar. Y esta condición por lo general va a tener tres elementos. Un elemento, a ver esto que es el bolígrafo, está bien. Acá por lo general vamos a tener tres elementos. Algo así. Primer elemento, segundo elemento y acá en el medio un operador de comparación. ¿Sí? Vamos a poner así. Bien, acá en el operador de comparación, voy a elegir otro colorcito. ¿Qué podemos tener?
podemos tener igual, pero acá estoy comparando, mayor igual, menor igual, distinto, ¿sí? También mayor o menor solamente. Todos estos operadores pueden ir acá, en el medio. Y siempre decimos que en la prueba lógica comparamos algo con algo. Entonces acá, ¿qué es lo que puede ir? Por lo general, una celda, una referencia a celda, ¿sí? Que es en el ejemplo que hicimos, la celda que tenía los 15 años. Los 15 años, ¿sí? La celda que tenía los 15 años, el operador de comparación. Y acá, ¿qué puede ir? Un número, como los 18 que vimos hace rato, ¿sí? Si volvemos acá, eran los 18 estos, ¿sí? Puede ir un número, puede ir un texto, que el texto va a estar entre comillas, o puede ir otra referencia a otra celda, ¿sí? Cualquiera de esos. Obviamente que si voy a comparar con texto, el contenido de la celda a la que estoy haciendo referencia tiene que ser texto. O sea, comparo texto con texto, número con número. Jamás podría preguntar, 15 es igual a mayor de edad, por ejemplo. No se puede comparar texto con número, ¿sí? Entonces, esto es la prueba lógica. Un elemento lo comparo con un operador de comparación con otro elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que va en el valor sí verdadero? Acá, ¿qué puede ir? Un texto, tal cual como lo hemos visto en el ejemplo, es menor, que es esto, una etiqueta con comillas. ¿Qué puede ir además de texto? Puede ir una fórmula, puede ir una función, puede ir nada, cero, ¿se entiende? Esto puede ir ya sea en la opción de verdadero o en la opción de falso, así. ¿Se entiende? En el ejemplo que hicimos, hemos utilizado una referencia a una celda, la que contenía los 15 años, hemos utilizado el mayor igual y hemos utilizado un número, 18. 15 es mayor o igual a 18, en valor sí verdadero hemos escrito un texto, ¿sí? Es mayor de edad. Y por el no, también hemos escrito un texto, una etiqueta, es menor de edad. ¿Está? Bien, esta parte es la prueba en la que se confunden más y es donde tienen que hacer foco. Estos son los operadores de comparación, los que van en el medio, como les decía, el igual, mayor, igual, menor, igual, distinto. Bien. Ahora volvamos al ejemplo que teníamos acá y tenemos un listado de alumnos, de estudiantes con diferentes notas y quisiera obtener la condición final de cada uno de esos estudiantes. Y para saber si aprobó o reprobó, tengo acá esta información. Me dice que si la nota es mayor o igual a 50, está aprobado. Si la nota es menor a 50, está reprobado. O sea, con que resuelva uno, ya el otro se obtiene de forma directa, ¿sí? Entonces, cuando aprobó, porque vamos por el aprobado, cuando aprobó, cuando tiene mayor o igual a 50. A ver, intenten hacerlo ustedes un ratito, a ver. Intenten resolverlo solitos. Esta es muy parecida a la del menor de edad. Ya la voy haciendo despacito, así ustedes también lo hacen. Voy a insertar la función sí. Siempre trabajo con uno solo. Después, si es necesario, copio el resto, pero hago para uno. ¿Bien? Acá está la prueba lógica. Y me ayudan ustedes, a ver, lo hagamos juntos.
¿Qué sería la prueba lógica? Recordemos los dos elementos con un operador de comparación. ¿Qué quiero comparar? ¿O dónde está la celda que tiene el dato que quiero comparar? Los rangos de la nota, profe. No, pero me viene al pelo tu pregunta. Al pelo. Mira, vos me hablas de un rango de notas, o sea, así, un rango, ¿sí? Y si volvemos, me viene excelente. Excelente porque es uno de los errores más frecuentes. Fíjense acá qué es lo que va en la prueba lógica. Una referencia a una celda, el operador, un número, texto o referencia a celda. En ningún lugar acá dice que voy a trabajar con rangos o conjunto de celdas, no dice eso, ¿no? Cuando acá dice referencia a celda, hablamos de una celda. Me viene re excelente tu pregunta, porque no se trabaja con rangos acá, anótenlo por ahí, no sé, donde quieran. Con la función sí, no trabajamos con rangos, ¿sí? Trabajamos con referencias a celdas individuales. Y por eso les decía hace rato, nos enfoquemos en el primer estudiante, ¿sí? No miremos en la totalidad, miremos uno solo, Carlos Palacio. ¿Dónde está la nota de Carlos? ¿En qué celda? En la 7C. Bien, en la C7. Primero va la columna y luego el número. Bien, acá está. Esa nota, para que esté aprobado, ¿cómo tiene que ser? Acá lo dice, mayor o igual, que ese era el operador de comparación. Entonces coloco mayor o igual, ¿a quién? A 50. Entonces el 50 lo puedo escribir, así como hicimos el ejemplito del mayor de edad. ¿Qué va a pasar si esto se cumple? ¿Qué voy a escribir? Aprobado. Entonces escribo aprobado. Y si no, porque uno decanta el otro, ¿no es cierto? Si no es mayor o igual a 50, entonces es menor. Entonces, si no se da esto, ¿qué pongo? Reprobado. Clic en aceptar y listo. ¿Sí? Tengo la prueba lógica que estoy comparando dos elementos. En este caso, mis dos elementos, ¿cuáles son? C7 y el 50. Este 50 también tranquilamente lo puedo sacar a otra celda. Es más, a modo de práctica lo hagamos. Acá voy a poner los 50 en esa celda. Entonces voy a hacer de nuevo la función sí y digo, a ver, ¿qué quiero comparar? La nota de Carlos Palacio tiene que ser mayor o igual a 50. ¿Y dónde tengo los 50? Acá, en esta celda. Listo. Si esto se da, tengo que poner aprobado. Si esto no se da, desaprobado o reprobado, decíamos. Reprobado. Comparo dos elementos con el operador de comparación que está en el medio. Listo. Una vez que ya tengo, listo, ya está aprobado. Y si lo copio hacia abajo, como estoy utilizando una referencia hacia otra celda, acá va a haber un error, porque me dice que están todos aprobados. ¿Y por qué? Si este está desaprobado, veamos, porque como estoy, por hacerles el ejemplo, ¿sí? Estoy haciendo referencia a una celda que está afuera, y fíjense que se ha ido moviendo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando referencias relativas. Entonces, ahí el truquito, ¿cuál era? Fijar esta celda G3, porque todos tienen que comparar contra la celda G3, así que a esa le pongo, con F4 le pongo los dos símbolos pesos, y ahora sí, arrastro, y tengo acá el reprobado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ok. Bien. Sigamos. Ya nos queda poquitito. Pasó volando la clase. Vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 2. ¿En dónde?
veamos, esto me parece importante, este ejemplo. Tengo empleados que tienen sus ventas, sus totales de ventas, y veamos qué dice la consigna. Se otorgará un bono del 10% sobre el total de ventas a aquellos vendedores que superaron los 10.000 pesos. ¿Sí? O sea, acá tenemos el total de ventas de cada vendedor. Quienes hayan vendido más de 10.000 pesos, a ellos se les va a dar un bono del 10% sobre su total de ventas. ¿Bien? Así, a ojo, ¿a quién no se le va a dar el bono? Lara y a Méndez. Bien, a Lara y a Méndez. Perfecto. Méndez, ¿por qué no llegó a no supera los 10.000 y Lara también? Si bien llegó a 10.000, pero la consigna, ahí estuvieron muy atentos, me encantó eso. La consigna dice aquellos vendedores que superaron los 10.000 y Lara llegó justo a 10.000, así que por un poquito no va a recibir un bono. Así que estas dos personas no van a recibir ningún bono. Tratemos de resolverlo con la función sí, para que acá me calcule, porque hace rato yo les decía que por el sí podemos colocar un texto así como poníamos aprobado, reprobado, mayor, menor. O bien puede ir una fórmula o alguna función o algún cálculo, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, voy a insertar la función sí. Lo ideal hubiese sido que ustedes lo hagan, pero bueno, ya queda poquito tiempo y quiero mostrarlo. Prueba lógica. Bien, acá tengo que comparar dos cosas con un operador de comparación. Entonces, siempre me concentro en el primer elemento y acá no trabajo con rangos. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Bien, ¿dónde tengo el total de ventas de Laura Quintero? Acá, en esta celda B2. Bien, comparo. Acá la consigna dice el total de ventas que superen los 10.000. Así que superen. Pongo mayor, no mayor igual, porque es mayor que superen. 10.000. Entonces lo voy a escribir para hacerlo más sencillo. Ah, no, cierto que ahí, acá está la referencia, acá está la celda a la cual tengo que hacer referencia, así que hago clic acá. Esta celda tiene el bono de 10.000. ¿Sí? Como sé que después lo voy a copiar, ya me adelanto, así que le voy a poner referencia absoluta. Ahí está. ¿Qué va a pasar si esta condición se cumple? Ya acá no tengo que poner recibe bono, no, ya tengo que calcular, tengo que hacer el cálculo, ¿sí? El cálculo del 10%, como dice acá, 10% sobre el total de ventas, ¿sí? Entonces acá tendría que hacer, ¿dónde tengo el total de ventas? Acá sigo concentrada en Laura Quintero. Entonces ahí por el 10%. Y valor si falso, o sea, si no, en el caso de Esperanza Méndez y de Lara, ellos no, a ver, ¿en qué les va a mostrar acá? Y acá pueden poner un 0, o sea, que no tiene bono, o no recibe bono, o se debe esforzar más, lo que ustedes quieran, ¿sí? Se debe esforzar más, supongamos, y listo. Entonces, tengo la prueba lógica. ¿Qué va a pasar si esto se cumple? En este caso, cuando se cumpla va a ser un cálculo y cuando no se cumpla me va a poner un mensajito que tiene que esforzarse un poco más. Hago clic en aceptar. ¿Sí? Como superó los 10.000 va a recibir un bono de 2.000 pesos, ya hizo el cálculo. Y como yo ya me había adelantado y tenía referencia absoluta, puedo copiarlo tranquilamente. Y acá me dice, sí, que efectivamente que Lara y Méndez se tienen que esforzar un poco más para llegar al bono. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando trabajamos con la función, ¿sí? Acá por el sí y por el no, podemos tener un cálculo, una referencia, un texto. O sea, podemos hacer un montón de cosas. Y esto incluso se puede ir complejizando más porque dentro de, por el sí, o sea, si se cumple la condición, puedo anidar, o sea, agregar otra condición más sí,
¿Y qué pasa? Y sí, y voy anidando sí dentro de otro sí, y puedo hacerla tan compleja como necesite, ¿sí? Nosotros vemos acá ejemplos muy sencillitos para aprender, pero en realidad esta función es muy potente y puede crecer un montón, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió la función sí? Que es esencial. Sí, Sí, profe. profe. Bien, ok. Bueno, ya vamos terminando. Quiero ir al práctico. Bien, vamos acá. Tenemos el trabajo práctico y tenemos que descargar este archivo base. Lo mismo que hicimos hace rato. Esto es un archivo de solo lectura. Ustedes tienen que ir a archivo, descargar, Microsoft Excel, ¿sí? Y el trabajo práctico se trata sobre una liquidación de sueldos, en donde van a tener un montón de empleados, y de esos empleados van a tener diferentes datos. Y tienen que ir haciendo cálculos parciales para llegar al sueldo neto, o sea, al sueldo de bolsillo de la persona. Y para llegar a eso, ustedes tienen todas las consignas acá. Con todo lo que hemos visto hoy, me faltó una cosita nada más que ya se los muestro, van a poder hacer hasta la consigna 12, ¿sí? Yo les decía que este trabajo lo vamos a desarrollar con los temas de esta clase y con los temas de la clase que viene, y ahí van a estar en condiciones de entregar este trabajo práctico, ¿bien? Y bien, ok. Vamos viendo hasta el punto 12, a excepción del punto 9, que eso lo vamos a ver la clase que viene, así que anótense por ahí, resolver hasta el punto 12, pero no el punto 9, porque eso no lo vemos ahora, ¿sí? Bien, veamos qué dice. El desarrollo del mismo consiste en la liquidación de sueldos de una empresa. En el aula encontrarán el archivo, que ya lo hemos descargado. Dado el archivo, definir en el mismo formato de líneas, colores, tipo de letras, formato de celda. Entonces, ustedes tendrán que no lo descargué así. Acá está. No lo había descargado. Vamos acá. Ustedes tienen este archivo y está como muy aburridito, así que ustedes le darán color, bordes y todo el formato que quieran. Bien, vamos. Cambiar el nombre de las hojas y el color de las etiquetas. Eso lo hemos visto en la clase. Acá con un doble clic cambiaban el nombre y botón derecho, color de etiqueta, ¿sí? Y ahí lo cambian. Sigamos. En la hoja de liquidación de sueldos, que sería la hoja 1, agregar 20 registros con información de empleados de acuerdo al archivo base, y para la columna categoría utilizar la herramienta de validación de datos que ya mismo se lo muestra. Para limitar las entradas a categorías A y B. ¿Qué significa eso? Primero, desglosemos. Agregar 20 registros, ¿sí? De empleados. Acá existen, a modo de ejemplo, estos empleados. Y acá tenemos más datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregar 20 registros, 20 empleados más ficticios, ustedes inventen los nombres. Para agregar 20 filas, puedo ir agregando de a una. Fíjense que selecciono una fila, hago clic con el botón derecho, insertar. O bien, cuento las 20 filas que necesito, selecciono todo, clic con el botón derecho, insertar. Y allí hago el espacio para empezar a inventar los DNI, los nombres y todo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Tienen que ir insertando filas y moviendo esto hacia abajo para que ustedes ingresen los 20 empleados inventados por ustedes. Y esta parte que dice, para la columna categoría, utilizar la herramienta de validación de datos para limitar las entradas a categorías A y B. Esto se refiere a esta columna de categorías. Fíjense que dice A, B, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a hacer con otro ejemplo para que ustedes lo dejen, lo hagan solitos a eso. Supongamos que yo tengo estos empleados, ¿sí? Y acá yo tengo categorías. Capaz que tengo categoría administrador, gerente,
este también que sea otro gerente, pero le voy a poner ger, este que sea admin, y así, este que sea vendedor, ¿bien? Entonces, sí, yo tengo estas categorías. Bien, acá, ¿qué pasa? Cuando la persona está llenando los datos puede cometer estos errores que yo acabo de ingresar. Gerente, administrador. Cuando estos dos hacen referencia a la misma categoría, este y este hacen referencia a un administrador. Entonces, para evitar estos errores que son muy comunes, lo que hacemos es utilizar una herramienta de validación de datos de Excel. ¿Para qué me sirve? Para que el usuario no meta la pata tanto, ¿sí? Para que ingrese las menos cosas posibles. Entonces, para eso, vamos a ir a datos. Yo voy a sacar estas categorías acá a un costadito y voy a poner el nombre que corresponde. Administrador, gerente y vendedor. Así. De manera que acá la persona que está llenando esto no tenga que escribir. Y le damos la posibilidad de que seleccione de una lista. Para eso vamos a ir a datos. Acá tenemos una opción que es validación de datos. Y acá, en la primera solapa voy a elegir, si por defecto dice cualquier valor, que es lo que está ahora, ¿sí? Y voy a elegir lista. Fíjense, voy a desplegar esta lista. Algo así es lo que queremos obtener. Y voy a elegir lista. Hago clic y le tengo que decir de dónde va a sacar los elementos de esta lista. Así que vengo acá, selecciono estos tres, clic y vuelvo y acepto. Fíjense que ahora se habilitó una lista de tal manera que ya no puedo escribir mal, directamente elijo. Y primero, antes de rellenar, puedo copiar hacia abajo y en todos lados voy a tener la listita esa para elegir. De esta manera ya no me voy a equivocar, ¿sí? Siempre voy a elegir los valores tal cual como los tengo que ingresar y no estoy incorporando errores. Esto que acabo de hacer, recuerden, en la solapa de datos, validación de datos, la primera opción, lista, y tengo que elegir el origen de donde voy a sacar, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con este trabajo práctico. Acá en categorías, acá no está validado, así que acá yo podría poner H, lo que fuese. Entonces, para evitar eso, tengo que obtener las categorías de la hoja 2, que ustedes hasta esto ya le van a cambiar el nombre, que se llama categorías, y van a seleccionar esto, ¿sí? Yo lo voy a hacer así como rapidito. Incluso pueden borrar esto y reemplazarlo, eso no nos interesa a nosotros. Y puedo acá, datos, validación de datos, lista, el origen, fíjense que está en la hoja 2 o en categorías cuando ustedes lo hagan bien. Y acá puedo seleccionar, vuelvo y ahí tengo la listita. Entonces ahí, bueno, ya puedo reemplazar así. Eso es lo que les pide acá en las consignas cuando dice para la columna categoría utilizar la herramienta de validación de datos. ¿Sí? Punto 6, insertar dos filas. Bueno, si es más de formato, insertar filas, combinar celdas, dar formato de moneda que hemos visto. Columnas para antigüedad. Acá sí, me detengo un ratito. Dice, determinar el pago por antigüedad teniendo en cuenta que solo aquellos empleados que lleven más de 10 años en la empresa recibirán un plus de 30.000 pesos. Entonces, vamos, solo los empleados que tengan más de 10 años. Acá veo, este no recibe el plus porque tiene 5 años y creo que es el único, ¿sí? Ustedes cuando inventen van a tener otros años de antigüedad. Acá fíjense que está así, no se ve antigüedad. Ahí está. Tenemos años de antigüedad y nosotros tenemos que acá colocar el monto por, ¿sí? Que son los 30.000 pesos. ¿Qué función podemos utilizar acá para determinar si la persona, en este caso Martín López, tiene los 30.000 pesos?
¿Se acuerdan? ¿Qué función La pondrían? función, sí. Exactamente, ¿sí? Acá es, lo hago así muy rapidito, si les queda a ustedes. Acá prueba lógica, la edad, ¿sí? La edad, digo, años de antigüedad. Si es mayor o igual a quién era, no me acuerdo si a 10 años, ¿no? No sé si es mayor o igual o mayor solo, ustedes después chequen. ¿Qué va a pasar? Va a tener los 30.000 y si no, va a tener 0. ¿Sí? Y ustedes ahí ya arrastrarán y verán. Bien. Sigamos, ya nos queda re poquito. Columnas para el salario familiar, dice asignar el monto correspondiente al salario familiar si correspondiera. El monto se encuentra dentro de la misma hoja de liquidación de sueldos. Y acá tengo el monto del salario familiar. Y si revisamos, acá trabajamos con el salario familiar. Acá dice, percibe salario. Si dice que sí, cobra este importe. Si dice que no, no los va a cobrar. ¿Sí? Así que ahí también, ¿qué función podrían utilizar? Sí. La función sí. ¿Sí? Solo que ahí tengan en cuenta que contra qué van a comparar. Tienen que comparar esto con el texto sí. Ya les voy tirando una ayudita. Y de ahí van a obtener el monto. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno. Sí, después esta es muy parecida. Ya sacan una de la función sí. El resto de los puntos más o menos salen derecho. Hasta horas extras, que eso lo pueden calcular tranquilamente. Bien, hasta el punto 12 están en condiciones de resolver. La idea es que ustedes ya vayan trabajando y para la clase que viene vengan con todos esos avances porque vamos a seguir. La clase de hoy ha sido intensa, hemos visto muchas cosas. La clase que viene va a ser igual. Así que si algo no entendieron, no quedó claro, por favor consulten en los foros. Acá es cuestión de práctica, mucha práctica e interpretación, ¿sí? Porque a veces por ahí no fallan en la aplicación de la función, sino en que no saben qué hacer ni en qué momento. Así que bueno, es cuestión de práctica y como saben ya están los foros o la mensajería interna y demás para poder avanzar. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado, nos hemos pasado por un par de minutitos, pero bueno, hemos llegado a ver todo, así que a practicar y cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias por la participación, por la presencia, Bueno, profe. así que nos vemos. Ay, qué bueno, Dulce, me dice que se entendió. Bueno, ahora practicar, que ahí está el kit de la cuestión. Así que bueno, listo, chicos, nos vemos, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego, gracias. profe. Chao, No, chao profe. Sofía, chao Abril, Chao, chao profe. Carla, chao, chao.